minutos más. Bien, según vayan apareciendo voy a ir agregando. La noche de hoy tenemos un material que faltó explicarles en la última clase y realmente tenían ustedes razón, ¿no? Porque esa hora ya prácticamente no hay. Sí, cuando yo llegué al teleférico en una de las estaciones ya no hay servicio. Y realmente una dificultad, ¿no? Para podernos mover en la ciudad del Alto es realmente un poquito difícil de poder hacer clases presenciales o tendremos que salir un poquito más temprano. Pero de todos modos, como ya se ha establecido, entonces vamos a continuar con la virtualidad. En la clase anterior sí voy a grabar porque creo que no estamos grabando. No estamos grabando, así que no hay mayor problema. Había indicado, sí, de que la proyección, habíamos estudiado las proyecciones de la demanda. Entonces, esto es necesario hacer en un proyecto para saber si va a existir o no demanda del servicio o del bien que estoy queriendo producir en la planta industrial, en nuestro caso, en la granja de servidores. Entonces, ¿quiénes pueden comprar el servicio? Hay que ver una manera, sí, para poder determinar aquello. No es tan fácil para el caso nuestro, porque no es de consumo masivo. Quienes van a consumir el producto van a ser las personas estantes acá en la ciudad de la Alto, en la ciudad de La Paz, en el interior del país, para que puedan guardar su información. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. O sea, y para ver aquello, sí existen algunos métodos. Desafortunadamente, en este caso, para el caso nuestro, tendríamos que ver necesariamente, vamos a admitir, la cantidad de usuarios que tienen computadores o instituciones que tienen computadores. Al fin y al cabo, tener un computador hoy en día es como en épocas anteriores era como tener un radiotransmisor, todo el mundo tiene, ¿cierto? Entonces, pero hay que cuantificar, ese es el problema y no sé cómo poder cuantificar. Voy a dejar a ustedes esa libertad, ¿sí? De cómo poder determinar o cuantificar la demanda. Pero rigurosamente, ya en el campo académico mismo, ¿sí? Existen métodos para la proyección de la demanda. Si se podrían obtener, por ejemplo, series históricas de la compra de computadores o cuántos computadores han sido registrados en el país en aduana, ¿cierto? Y con ese dato ya podríamos tener una idea para poder cuantificar esa demanda. Pero si tenemos esa información, entonces podemos, de unos 10 años, como una información que pudiese tener el INE, o en su defecto podría tener aduanas, entonces ya podemos automáticamente poder aplicar el método del ajuste a una recta, si por el método de los mínimos cuadrados, y si no, si el coeficiente de correlación nos indicara que no es adecuado, fuera menor a 0,6, por decirles, aunque es la clave hemos dicho 0,8, entonces hay que proyectar siguiendo una curva. Y para eso vamos a tener 3 ecuaciones, lo hemos hecho en clase. Y hay otros métodos, ¿sí? Para poder proyectar la demanda, como es la demanda potencial. Es mucho más fácil porque solamente se toman en cuenta de una serie histórica el primer dato y el último para determinar el índice de crecimiento, ¿sí? En este caso de la demanda global, y en función del conocimiento de esa tasa de crecimiento y tomando en cuenta el último dato de la serie, entonces a partir de ahí podemos ir proyectando, ¿sí? La demanda hacia adelante, dada esta base y la tasa de crecimiento de la demanda global. Esa fórmula prácticamente es la misma para la tasa de crecimiento de la población. Lo único que debe cambiarse en vez de Q mayúscula, N mayúscula.
Luego habíamos intentado, sí, otros métodos adicionales, como por ejemplo, poder proyectar la demanda total en función de la relación que es igual a demanda per cápita por N, que es la población. Entonces, eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior y habíamos determinado que lo importante es determinar, ¿sí?, la tasa de crecimiento de la demanda per cápita. Pero circunstancialmente se nos dio como tarea además reducir a partir de la demanda global y dividir entre el número de habitantes y determinar la demanda per cápita. Lo hecho es de que debe proyectarse la demanda per cápita, así como la población, y multiplicando estos dos factores, entonces podemos determinar la demanda global hacia el futuro. Ecuación que fue la última que habíamos revisado en la clase anterior. Y habíamos dejado, sí, en suspenso, y les había indicado de que la demanda per cápita también puede ser proyectada en función del ingreso y en función del precio. Entonces, esta es una de las, esta es la proyección, sí, que vamos a estudiar ahora, está en función del ingreso. Y para ello, sí, para ello, esa es la forma que vamos a, esta es la forma que tenemos que aplicar, que les había indicado. La demanda global es igual a la población ya proyectada y multiplicada por la demanda per cápita. Pero ahora esa demanda per cápita ya no va a ser función de lo que habíamos visto, la demanda con una serie histórica simple. En este caso, esta demanda per cápita es función del ingreso. Y la relación que nos permite determinar si la fórmula correcta para poder hacer inferencias intermedias o hacer una extrapolación, entonces es la relación que ustedes están viendo acá en la pantalla, donde K es el coeficiente, ¿sí?, de suavización de la curva y en este caso es la elasticidad demanda-ingreso. Entonces, con esta información, ¿sí?, me permito presentarles la siguiente tabla de información que se nos va a presentar. Entonces, como verán ustedes, es mucho más fácil poder avanzar de manera virtual que en el pizarrón, porque en el pizarrón tengo que anotar dato por dato y eso insume bastante tiempo, ¿no? Porque fíjense, para hacer 3 métodos de proyección de la demanda, me he pasado toda una clase, ¿no? Pese a que hemos hecho con unas relaciones muy simples para evitar conflictos. Bueno, aquí tienen ustedes es el cuadro 22, ¿sí?, donde se va a calcular todos los elementos necesarios para luego la ecuación que la hemos visto, logaritmizándola. Y nos va a permitir aplicar sumatorias y una relación lineal, porque cuando se logaritma se linealiza una función exponencial y vamos a utilizar esa función linealizada para obtener valores correspondientes a la constante de suavización K y a la elasticidad demanda-ingreso. ¿Cuál es la información que se nos va a proporcionar? El año de la serie histórica, el consumo de carne de pescado, ¿sí?, este es el consumo global, la población, para el crecimiento de población a partir del 2010 hasta el 2019. Esta información nos va a permitir determinar a continuación en la columna 4, la columna 5, no, la columna 4, y en el conocimiento del ingreso global, ¿sí?, nos va a permitir, ¿sí?, determinar además el ingreso per cápita en dólares por habitante. Una vez que tengamos esta información, entonces debemos determinar estos valores que ya son matemáticos y operacionalizarlos de la manera que vamos a continuar un poquito más adelante. Por el momento veamos cuál va a ser esa información que se nos va a presentar. Como consumo de carne de pescado, dice toneladas métricas por 10 elevado a la 3. Ese va a ser el consumo de carne de pescado, ahí está. Registrado en toneladas métricas por 10 elevado a la 3. En este caso, para el primer año 2010, serán 22.300 toneladas métricas de consumo de carne de pescado para esa
para ese lugar, para esa ciudad, para ese país, para esa región que estamos analizando. La población para esa región, para ese país, también había sido igual para el 2010, 8.15 millones de habitantes. Eso nos facilita, atención, fíjense, determinar el consumo per cápita en toneladas por habitante, simplemente dividiendo esta columna, la segunda, con la tercera. Miren, 22.3, y si tienen máquinas de calcular a mano, por favor, simplemente van a hacer unas simples operaciones matemáticas para que se den cuenta, ¿no? Para que si no va a ser una clase muy, muy aburrida. Les ruego, por favor, saquen sus calculadoras. Y así dejan de usar sus celulares mientras están pasando clases y hacen algo útil en sus celulares. Muy bien, como todos ya están atentos, entonces vamos a dividir 22.3 entre 8.15. El resultado es igual a 273.36 por 10 elevado a la menos 3. ¿Por qué? Porque son en toneladas métricas al cubo y esto es en toneladas en habitantes a la sexta. Por lo tanto, como el consumo per cápita es igual al consumo global entre la población, entonces estos valores que estamos obteniendo acá se deben multiplicar por 10 a la menos 3. Y esta es la información que se obtiene. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Estimadas señoritas, estimados jóvenes. Muy bien. Otra de las columnas que nos van a dar como información es el ingreso global. Eso es en dólares, ¿cierto? Por 10 elevado a la 6, dice, ¿no? Aquí debería poner por más porque parece que estuviera dividido, ¿no? Por 10 elevado a la 6. Es decir, el ingreso global de esa región geográfica que estamos estudiando es igual a 10.500 millones de dólares. Y así sucesivamente, ese ingreso global ha ido aumentando hasta el año 2019 a un monto igual a 13.560. Yo necesito determinar el ingreso per cápita. Entonces, este ingreso global tengo que dividir entre la población. Entonces, por lo tanto, voy a dividir, si ustedes me hacen el favor, 10.500 entre 8.5. El resultado son 1.284.34, ¿cierto? Ya no porque fíjense, porque aquí es por 10 a la 6 el ingreso y la población es por 10 a la 6. Entonces, cuando se divide, estos millones se van y simplemente han quedado 1.288 dólares por habitante, 0.34 por habitante y así sucesivamente se calcula para el resto de la columna. Esto es elemental y fácil. El asunto es conocer qué representa y qué información se va a dar, porque el resto ustedes pueden hacer esto lo llevan a la hoja de Excel, ¿no? Y a continuación dice, necesito logaritmo de Q. ¿Qué es Q? Es la demanda per cápita. ¿Dónde está la demanda per cápita? Este es el consumo per cápita. ¿Cuánto es? Es 2.736 y de eso tengo que sacar el logaritmo base 10 de 2.736. El resultado es 0.437147. Logaritmo de I, que es I, es el ingreso per cápita. ¿Dónde está el ingreso per cápita? Aquí está 1.286. Entonces, si activan sus máquinas de calcular, por favor, logaritmo base 10 de 1.288.34. El resultado son 3.110032. Y lo importante nuevamente para este tipo de cálculo, ya les dije, por lo menos mínimamente 6 decimales, porque el cálculo es muy sensible, está en el orden de las 100 millonésimas, así que hay que tener mucho cuidado. Como ya tengo esta información, entonces me es fácil determinar la segunda y la penúltima y la última columna. ¿Cómo? Si ya tengo el logaritmo de Q y el logaritmo de I, entonces tengo que obtener esta columna que es logaritmo de Q por logaritmo de I. Entonces, para ello vamos a multiplicar, en el primer ejemplo, vamos a multiplicar todos, por favor, 0.43
71,47, que es el primer valor del logaritmo de Q. Y voy a multiplicar por el logaritmo de I. Por lo tanto, por 3.110032. El resultado, 1.359542. Ahí está. Esa es la multiplicación, es el producto de la columna logaritmo de Q por logaritmo de I. Ahí tienen. Y el resto de la información es la misma. Y finalmente el cuadrado del logaritmo de I. ¿Cuál es el logaritmo de I para el 2010? Es igual a 3. Marcamos 3.110032. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. El resultado es 9.672297. Guardando el orden de siempre llevar por lo menos 6 decimales para este proceso. Si llevan más decimales, mejor aún. Pero creo que cuando ya del resultado se va a diferenciar muy poco ya cuando se encuentra el resultado final. Pero vean por qué. Y finalmente necesito esta última columna, que son las sumatorias. La sumatoria de la columna logaritmo de Q es igual a 4.748329. Lo de bueno que ya no hay necesidad, ¿no?, de tener que sumar uno para demostrarles. Ya está demostrado que esta suma es lo que dice acá, al igual que la suma de estas otras columnas acá. Entonces, por el momento, por favor, no desconfíen de aquello, pero si gustan, pueden, mientras estamos avanzando, pueden sumar esas columnas, porque ya les he mandado el material para que lo pudieran reproducir. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación, sí, es utilizar, un momentito. Primero lo que vamos a hacer, sí, para este ejercicio es lo siguiente. A partir de esa ecuación logaritmizada, sí, se determinan, dice, los siguientes valores para acá. Ahora, ¿dónde está estas formulitas? Ustedes se acuerdan que habíamos visto estas formulitas en la primera parte del estudio de mercado. Entonces, para que los que tengan el libro, les voy a indicar la página en la que están estos. A ver, un momentito. Aquí estoy llegando. Estas formulitas acá, logaritmo de I, están en la página 45. Están en la página 45. Es decir, ahí está, en la página 45, pero si ustedes están un poquito atentos, lo que puedo hacer es borrar mi pantalla y mostrarles cuál es la formulación para poder determinar lo que indica acá. Porque ya no está haciendo el cálculo, fíjense. De la ecuación logaritmizada, dice, de logaritmo de Q, se obtiene el logaritmo de K y este otro valor. Pero lo que nos estoy indicando acá es el volver a repetir las ecuaciones, por manera de darles un poquitito de seguridad de de dónde van a obtener. Voy a desarrollar estas ecuaciones. Espera un momentito, por favor. Voy a sacar mi material. Voy a ver que salga de la mejor manera posible. A ver un momentito aquí, ¿qué tengo que hacer? No me acuerdo qué tengo que hacer acá. Muy bien, voy a ver, o sea, qué parte del pizarrón puede verse. No puede verse todo esto de acá, pero el mío es borrar este pizarrón. Un momentito, por favor, voy a tener que borrar con alcoholito. Se ha secado completamente.